José Sánchez del Río, fiel hasta el final. José Sánchez del Río nació en 1913, en un pequeño pueblo del estado de Michoacán, en México. Su infancia transcurrió en un ambiente sencillo, profundamente marcado por la fe. Era un niño como tantos otros, alegre, cercano, con una energía viva y una mirada limpia. Pero en el trasfondo de su niñez se gestaba una realidad mucho más dura. México atravesaba entonces la persecución religiosa conocida como la Guerra Cristera, un tiempo en el que profesar la fe abiertamente podía costar la vida. Desde muy joven, José, a quien todo el mundo llamaba Joselito, empezó a sentir que su fe no era solo una herencia familiar, sino algo que le implicaba personalmente. Veía a su alrededor el sufrimiento de sacerdotes, familias y creyentes, y aquello no le resultaba indiferente. En su interior crecía una convicción sencilla, pero firme. No podía quedarse al margen. A los 13 años pidió unirse a las fuerzas cristeras. No buscaba aventuras ni gloria. Lo que deseaba era defender aquello que amaba, su fe. Al principio, su edad fue un obstáculo, pero su insistencia y sobre todo la claridad de su intención terminaron por abrir el camino. Fue aceptado no como soldado en primera línea, sino más bien en tareas de apoyo. Aún así, su presencia no pasaba desapercibida. Había en él una determinación que no correspondía a su edad. En medio de un combate, cuando el caballo de su general cayó, José no dudó y le dijo: «Mi general, tome usted mi caballo y sálvese. Usted es más necesario y hace más falta a la causa que yo». Y le entregó su caballo para salvarlo. Fue un gesto sencillo, pero revelador. Su vida empezaba a tomar forma como una entrega. Poco después fue capturado y entonces comenzó la prueba. Le encerraron en el baptisterio de la iglesia de Santiago Apóstol en Sahuayo, que había sido convertido en una improvisada cárcel y en la caballeriza de las tropas gobernistas. El mismo templo en el que tiempo atrás José Sánchez del Río recibió el sacramento de la iniciación cristiana. Utilizaron la iglesia como cuartel, y allí, en medio de la burla y el desprecio, el joven no guardó silencio. Se enfrentó a ellos con una valentía que desbordaba su edad y gritó con firmeza: «La iglesia no es un gallinero, es un lugar para rezar». No era rebeldía vacía, era amor defendiendo lo sagrado. Encerrado, presionado, amenazado, le ofrecieron la libertad a cambio de una sola cosa: renunciar a su fe. Bastaba una palabra, bastaba ceder, bastaba sobrevivir. Pero José ya había elegido. Le hablaron de su familia, de su madre, de la vida que podía recuperar. Pero algo en él permanecía intacto. No una dureza fría, sino una fidelidad viva. Y llegó la noche final. Le desgarraron las plantas de los pies y le obligaron a caminar hasta el lugar de su ejecución. Cada paso era dolor, cada paso una elección renovada. Y en medio de ese camino, su voz
no se apagaba. Al contrario, se elevaba, firme, clara, indestructible. Y cuando llegó el momento definitivo, herido, agotado, pero invencible por dentro, lanzó su último grito al cielo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! No era un grito de derrota, era una proclamación, era una victoria. Y así murió, no cediendo, no callando, sino entregándose. Su vida tiene algo profundamente épico, pero su épica no está en la fuerza exterior, sino en la fidelidad interior. Su figura desconcierta porque rompe muchos de los esquemas habituales con los que solemos medir la grandeza. Fue un adolescente y, sin embargo, ¿de dónde nace una fidelidad así? Su esencia está en la pureza de su decisión. No vivió una larga vida de preparación espiritual. Su camino fue breve, intenso, casi inmediato. Pero en esa brevedad hay una densidad extraordinaria. No se dispersó, no negoció lo esencial. Supo reconocer con una claridad poco común aquello por lo que valía la pena mantenerse firme. Su valentía no nace del orgullo, sino del amor. Un amor que reconoce lo sagrado y lo defiende. Un amor que no negocia cuando llega la prueba. En él vemos que la verdadera grandeza no depende de la edad ni de las circunstancias, sino de la profundidad de la entrega. Porque cuando alguien ama de verdad, incluso en medio del dolor, su voz no se apaga.